Continuando con la saga de los anillos donde predomina el diseño, veremos en esta oportunidad el anillo modular. Básicamente, para el anillo modular necesitamos 7,5 centímetros de alambre cuadrado de 2 milímetros y necesitamos también un trozo de alambre redondo de 15 centímetros de 1,7 milímetros. Básicamente el anillo se compone de tres elementos: el módulo, que puede ser triangular, redondo, cuadrado, trapecio, etc. El cuerpo del anillo, que está compuesto de dos trozos de alambre redondo, y el elemento decorativo del anillo, que puede ser con piedra o puede ser solamente con metal, haciendo algunas bolitas, por ejemplo, ¿no? Pero esos básicamente son los tres elementos que componen el anillo modular. Iniciaremos el trabajo entonces cortando por la mitad los 15 centímetros, es decir, vamos a obtener dos trozos de 7,5 que vamos a enderezar y vamos a soldar por el medio. Vamos a utilizar el TAS para enderezar los dos trozos de alambre redondo de 1,7 que nos van a permitir hacer el cuerpo del anillo. Entonces vamos a proceder a soldar. Aplicaremos fundente en toda la extensión de los alambres. Luego cortamos 4 trozos de soldadura y los vamos a distribuir equitativamente. Luego de distribuirlos, vamos a aplicar el soplete, siempre de manera longitudinal, es decir, siempre en el sentido del alambre. A lo largo del alambre, desde uno de los extremos, vamos a calentar toda la pieza y nos vamos a concentrar en la punta principalmente, para que alcance la temperatura, se funda la soldadura y avance a través de toda la unión de los alambres. Tenemos soldados los dos alambres entre sí. Vamos a proceder entonces a limar los extremos, redondear los extremos y darle forma de argolla. Bien, ahora vamos a proceder a darle forma. Para eso vamos a ocupar todo el alambre, los 7,5 centímetros de la pieza, y vamos a darle la medida aproximada que queremos darle al anillo. Obviamente, como tiene 7,5 centímetros, se nos va a cruzar. Y es parte del diseño también del anillo. Por lo tanto, la parte del cuerpo del anillo ya lo tenemos resuelto. Tenemos que ver la segunda parte, que es el módulo. Para eso vamos a ocupar el alambre cuadrado. En esta ocasión el módulo que vamos a realizar es un triángulo, y para eso necesitamos limar la punta, una de las puntas, para iniciar la forma del triángulo. Recuerden un detalle importante, que la unión final del triángulo no nos puede quedar en un ángulo, en una esquina, sino nos debiera quedar en cualquiera de los tres lados que tiene el triángulo. Alicate plano, y vamos a hacer en principio un lado muy cortito, de unos 5 milímetros, 4 milímetros,
Vamos a partir haciendo eso. Empujamos y hacemos el primer lado del triángulo, que sería este. Más o menos debiéramos darle unos 22 milímetros al lado largo del triángulo para que la figura sea proporcional al anillo que estamos realizando. Todo es aproximado. Ahí hacemos entonces el siguiente quiebre, el siguiente ángulo. Ya tenemos unos 21 milímetros, está bien, y cerramos el triángulo. Siempre nos va a sobrar de los 7,5 centímetros de alambre cuadrado, siempre nos va a sobrar un trozo que debemos cortar, por supuesto. Tenemos la forma del triángulo aproximado. Necesitamos entonces, para poder unir y soldar, necesitamos limar el otro extremo. Recuerden que partimos limando uno de los lados y ahora vamos a limar el otro lado de manera que coincidan perfectamente para realizar una buena soldadura. Para hacer la soldadura del triángulo voy a utilizar la varita, voy a aplicar fuego, tengo la punta untada con fundente y voy a aplicar la soldadura. Primero vamos a corregir la posición del alambre. Recuerden que cuando tratamos de hacer la forma, de hacer los ángulos, la tendencia del alambre, como es cuadrado, tiende a girarse. Por lo tanto vamos a corregir la posición. Estos ángulos, por ejemplo, están un poquito más levantados, con martillo de fierro, golpeando suavemente, de manera que el proceso de trabajo sea solo corregir la posición del alambre y no modificar la estructura del alambre. Luego corregimos la parte de las líneas, es decir, con un alicate plano vamos a ir apretando las líneas, los lados por decirlo, ¿no? Y vamos a ir corrigiendo también los ángulos. Cuando son muy abiertos los ángulos, aplicamos el alicate mordiendo el ángulo de manera de darle una forma un poco más aguda. Tenemos listo el módulo, el triángulo. Por supuesto falta un poco de limpieza, pero ya lo tenemos listo, ahí está. Ahora vamos a proceder a soldar entonces uno de los extremos del cuerpo, el otro queda liberado. Para unir las dos partes del anillo modular podemos utilizar un trocito de soldadura puesto ahí estratégicamente entre el terminal del cuerpo del anillo y la base del módulo, o aplicar, en este caso como lo voy a hacer, en la varita. Este anillo va soldado solo en ese punto, el otro extremo del cuerpo queda liberado, y ahí veremos cómo resolvemos la parte contraria a la que estamos soldando. Calentamos toda la pieza, por supuesto, como siempre, el módulo y el cuerpo del anillo. Cuando alcanza cierta temperatura, aplicamos la soldadura y queda soldado. Ahí tenemos el resultado. He lijado un poco la superficie del módulo de manera de dejarlo bien limpio, bien parejo, y lo que corresponde ahora es cortar directamente, definiendo obviamente el tamaño del anillo que queremos hacer. Entonces voy a cortar ahí, voy a abrir esto porque recuerden que un solo lado está soldado. Voy a aprovechar de limar esa parte suficiente, y ahora voy a proceder a soldar el elemento decorativo. Voy a aprovechar el mismo trocito que me sobró del módulo, voy a cortar un trocito y otro un poco más grande,
voy a hacer 2 bolitas. Tengo las 2 bolitas hechas y se las voy a instalar una ahí y la otra un poquito más abajo. Para eso voy a poner soldadura en ese sector previamente. Vamos a soldar la otra bolita, soldadura previamente. Luego la instalamos y calentamos. Están las 2 soldadas, vamos a blanquear y ya tendríamos prácticamente el anillo terminado, faltando solamente la parte del pulido. Finalmente nos quedan 2 pasos, obviamente cerrar el anillo, introducir estas 2 bolitas al centro del módulo, nos queda de esta manera, y el pulido final. Ahí tenemos el anillo modular ya terminado.